Gracias por continuar con Foco Político a través de ATV, Foco Político con Carlos del Pozo, domingo por la tarde. Bueno, la agenda internacional está muy cambiante. En la mañana sucede un acontecimiento, en la tarde hay que revisar y antes de acostarse también hay que hacer lo propio. Nosotros vamos a tener ahora una interesante conversación con un dirigente político, escritor, periodista dominicano que ocupó, bueno, fue el primer dominicano a ocupar la presidencia de la COPAL y también de la CEPAL. Nosotros tenemos aquí esta tarde a don Manolo Pichardo. Gracias, don Manolo, por estar aquí. Gracias, Carlos, por invitarme. Qué bueno, qué bueno. Quisiéramos pasar revista. Bueno, son tantos los temas y el tiempo es quizás muy limitado para analizarlos todos, pero la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos a América Latina, que culminó precisamente el jueves pasado en República Dominicana. ¿Qué te pareció a ti lo que fue ocurriendo en dos acontecimientos específicos? Anunció Estados Unidos que los buques norteamericanos no iban a pagar impuestos en el Canal de Panamá. Horas después, eso fue desmentido por el presidente de Panamá. Lo propio ocurrió con Colombia. ¿Cuál ha sido tu lectura de esta visita y del accionar de Donald Trump con respecto a estos países que han sido tocados en esta visita de Marco Rubio? Mira, he dicho que en otros programas que Donald Trump ha pateado el tablero geopolítico. Ha puesto patas arriba a todo, y porque no solo le ha plantado cara a los enemigos tradicionales de los Estados Unidos, sino a sus propios amigos. Estamos hablando de países que han sido escuderos de Estados Unidos tradicionales, como Canadá, por ejemplo, y un socio comercial importante. Amenazó a Canadá con ponerle aranceles de un 25%. Pero lo peor y lo que más ha lastimado el orgullo de los canadienses no es el arancel, es que ha dicho que pretende convertir a Canadá en el estado número 51. Allá todos los partidos, los dirigentes, los académicos, la sociedad civil se ha unido en contra de esas pretensiones del presidente Donald Trump. E incluso el que sería el próximo primer ministro ha dicho que responderá dólar por dólar a los Estados Unidos. Bueno, esa amenaza a Canadá se la ha hecho a otro socio comercial importante, más importante que la propia Canadá, por el intercambio comercial que hay entre ellos, que es México. Un 25% de aranceles, una amenaza de deportación masiva de ciudadanos mexicanos hacia su país, en un error de cálculo, yo creo que de la administración del presidente Trump, porque sacar a los migrantes en la cantidad que pretenden hacerlo tendrá un impacto negativo para la economía de los Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, porque Estados Unidos tiene una población ya envejeciente. Estados Unidos, los trabajadores en capacidad de producir son extranjeros, básicamente mexicanos que trabajan en el área agrícola, ¿no? Y en otras áreas de la producción también, que hay además otros ciudadanos. En Estados Unidos no pasa como en la República Dominicana. En la República Dominicana se ha desbordado la cantidad de migrantes, o sea, ha sobrepasado la cantidad de migrantes que resiste la economía. En Estados Unidos no es así. Estados Unidos requiere de esa mano de obra extranjera porque no la tiene en su territorio, porque tiene una población envejeciente, igual que como está ocurriendo en Europa, que están requiriendo de mano de obra de inmigrantes porque ya no tienen en su territorio jóvenes capaces de insertarse en el aparato productivo. Entonces, han cometido ese error, pero además han enfrentado a sus tradicionales amigos como Europa, amenazando también con colocarle aranceles, pero no solamente con colocarle aranceles a europeos, ha hablado afectando también a uno de los aliados de la OTAN de apropiarse de Groenlandia, y lacerando la soberanía y el interés de Dinamarca. Entonces, a veces uno no entiende hacia dónde va el presidente Donald Trump. Está enfrentando, escalando las confrontaciones con sus enemigos, incluyendo a China, que también amenazó con colocarle aranceles, y a sus tradicionales
amigos incondicionales como Canadá y la propia Unión Europea. ¿Merecía América Latina este trato, los países de América Latina este trato que hasta ahora le ha dado Donald Trump? Mira, lo que ocurre con Estados Unidos es que Estados Unidos abandonó América Latina hace mucho tiempo. Lo que ellos llamaron de manera despectiva su patio trasero, lo abandonaron a su suerte y se enfocaron en Medio Oriente básicamente por el tema del petróleo y todos los recursos naturales allí. Y bueno, y nos dejaron un espacio abierto, y qué bueno que lo dejaron, porque pudieron emerger partidos políticos progresistas que definieron una agenda propia en América Latina y pudimos convertirnos en una región próspera durante estos gobiernos progresistas. Yo diría que el crecimiento económico mayor, el desarrollo, el mayor desarrollo económico de América Latina desde la independencia hace 200 años se lograron en esos gobiernos y se hizo al margen de los Estados Unidos. Sin embargo, yo creo que la vuelta a América Latina procura frenar eso, procura frenar la penetración de China a estos mercados, porque, como tú sabrás, el proyecto de la Franja y la Gruta que ha impulsado China, o lo que le llaman la nueva ruta de la seda, ya hay 22 países de América Latina que lo han suscrito. Y entonces están incrementando el flujo comercial con China. Hay inversiones chinas en esta región. De hecho, construyeron el mayor puerto de América después del de California, que es el puerto de Chancay, en Perú. En fin, o sea, hay un incremento del intercambio comercial y de las relaciones políticas con China, y eso ha venido preocupando a los Estados Unidos porque China es su principal competidor en el ámbito comercial y en todos los ámbitos. O sea, pero hay un aspecto ahí que me gustaría obtener tu visión. Hoy en día el mundo ya no es unipolar y Estados Unidos lo ha reconocido, porque de cierto modo Donald Trump con su actuación lo está reconociendo, de que ya hay otros polos que están gravitando. Entonces, en ese contexto, el tratar de reconquistar a América Latina y colocarlo del lado de Estados Unidos, partiendo de que Europa no va a estar alineado necesariamente con Estados Unidos por ese tipo de comportamiento. Ya Canadá ha tenido también una reacción, aunque no es parte de Europa, pero ha tenido una reacción contraria. ¿Tú crees que la mejor forma para atraer a América Latina de nuevo a su entorno dentro de ese eje determinante que tiene Estados Unidos en esta parte del mundo sea precisamente con esa agresividad? yo creo que no. O sea, Estados Unidos tenía acostumbrado a la región o al mundo a tener un garrote y una zanahoria. La zanahoria se quedó de lado. Trump ha venido con el garrote, sí, hasta contra sus propios amigos. Y eso, como te decía hace un ratito, lo que hace es minar bloques, por ejemplo, de lo que ellos son líderes. ¿Qué va a pasar con el G7, por ejemplo, o con la OTAN? Cuando tú estás amenazando países que conforman la OTAN, o que estás amenazando países que conforman el G7. Canadá, por ejemplo, es parte del G7 y estás amenazando a Canadá incluso en su soberanía. Entonces tú estás minando el G7, pero además tú estás minando la OTAN, porque además no solo es que estás amenazando a Groenlandia y a Dinamarca con invadir ese territorio, con apropiarte de él, sino además que estás pidiéndole a los países que conforman la OTAN que destinen el 5% de su presupuesto para defensa, diciendo, yo no voy a seguir financiando la OTAN, ustedes tienen que también ser parte del financiamiento porque la OTAN sirve para proteger a Europa. Obviamente que todo el mundo sabe cuál es el papel de la OTAN en el mundo, que no es el papel que jugó durante la Guerra Fría, que era oponerse a Rusia y que era la contraparte del Pacto de Varsovia. Entonces, en este nuevo juego, en esta nueva situación, lo que me parece es una imprudencia, minar una alianza militar como la OTAN y minar una articulación económica como el G7, ¿verdad? Para enfrentar a otra articulación de carácter político que son los BRICS,
Ya empieza a amenazar a los BRICS. Incluso ha dicho que si los BRICS plantean crear una moneda propia, entonces responderá con aranceles y responderá con sanciones económicas a ese grupo. Bueno, tenemos que hacer un contacto de publicidad, pero a nuestro regreso queremos que hablemos de los puntos de la agenda que agotó el secretario de Estado de los Estados Unidos en República Dominicana. Ya volvemos, así que sigan con nosotros. En Foco Político con Carlos del Pozo a través de ATV Canal 35. Estamos conversando con Manolo Pichardo, secretario de Asuntos Internacionales de la Fuerza del Pueblo, dirigente político, escritor, periodista. Manolo, la visita de Marco Rubio a República Dominicana. Yo había dicho hace un tiempo que República Dominicana pues se había quedado sin tener algo material que ofrecerle a Estados Unidos y precisamente llegó Donald Trump, un hombre que aplica el ganar-ganar. De la visita que hizo Marcos Rubio por América Latina, los países que ha estado, El Salvador, Panamá, Costa Rica, en el único que obtuvo ganancias o beneficios materiales fue República Dominicana. Dos cosas. Aparentemente el acuerdo o continuidad de una negociación con el tema de tierras raras en Pedernales, y el segundo elemento material fue la incautación del avión propiedad del gobierno de Venezuela. En ese contexto, me gustaría pues conocer tu parecer sobre esa última parte, la acción de la incautación del avión hacia Venezuela, que provocó el viernes una reacción del presidente Nicolás Maduro, que inclusive ha calificado de ladrón a Marcos Rubio por el tema de haberse llevado hacia Estados Unidos el avión que estaba retenido en República Dominicana. Comencemos por ahí. Mira, siento que la República Dominicana no debe prestarse a involucrarse en conflictos internacionales. Este presidente, Luis Abinader, tiene la inclinación a buscar conflictos, a meterse en conflictos que no son de él y que no son de la República Dominicana. Se inmiscuyó en el tema electoral, se inmiscuye en el tema ahora de las sanciones, con un tema de incautar un avión para entregárselo a otro país, partiendo un país que usa leyes que le son propias para aplicarlas de manera internacional. O sea, un país no puede hacer leyes para aplicarlas de manera internacional. Los países tienen sus propias leyes. Luego, para tú hacer cosas de esta naturaleza, tú tienes que tener el aval de un tribunal internacional o algo así. Pero Estados Unidos se arroga el derecho de sancionar. Y esa es una de las razones por la que muchos países han decidido bloquearse. Por eso se crean los BRICS. Por eso están ahora mismo planteando, y ya lo están haciendo de hecho, intercambiar y compararse en sus propias monedas. Incluso entre Rusia e Irán, el intercambio comercial en sus propias monedas de más de un 90% ya. Bueno, es por eso, por el miedo a que yo tenga en bancos estadounidenses dinero y entonces ellos hagan una ley y me tomen mi dinero, como hicieron con Rusia, como han hecho con otros países y como han hecho con el avión de ayer. Entonces, a mí me parece que República Dominicana ha perdido esa neutralidad que siempre tuvo y que le mereció el respeto de todos, sin importar la corriente ideológica del gobierno que esté en un país determinado. Siempre gozó de respeto de todos y ya lo hemos perdido, porque entonces ahora estamos confrontados con Venezuela por un problema de un interés de un país que no es nuestro y nos hemos confrontado con otro país como Nicaragua o con otros, con pleitos que no son nuestros. Entonces, yo lo que creo es que nosotros debemos retomar la neutralidad y convertirnos en un país mediador, como siempre lo fuimos. Con relación al tema de la visita de Marco Rubio, bueno, había muchas expectativas con Marco Rubio. Yo pienso que en lo que vi en la rueda de prensa, lo que es público, ¿verdad?, es que yo creo que trató a la República Dominicana con mucho respeto. Habló de que Estados Unidos, la administración del presidente Trump, respeta la política migratoria de nuestro país, no podía ser menos. Nosotros somos un país soberano, como tampoco nosotros, como República Dominicana, podemos inmiscuirnos en la política migratoria de su país. Lo que nosotros sí pedimos como seres humanos es que se trate con dignidad a las personas que se van a deportar de los Estados Unidos, porque nosotros entendemos que no hay un trato humano. O sea, gente esposada, que no son criminales,
gente con grilletes en los pies, exhibiéndolos ante los medios, como gente que lo que fueron a trabajar para mantener su familia. No me parece que debe criminalizarse la migración. Entonces, en ese sentido, yo creo que se ha tratado con respeto a la República Dominicana. Pienso que hablar de fortalecer el intercambio o la cooperación con República Dominicana respecto a la lucha contra el narcotráfico me parece positivo. Eso es algo que se venía haciendo desde antes. Yo recuerdo que ya desde el 2004 esos acuerdos estaban y se vinieron fortaleciendo, que me parece positivo. Ahora, ¿qué me genera duda? Tierras raras. ¿Por qué me genera duda? Bueno, porque desde el principio me parecía sospechoso estos piropos a favor de la República Dominicana y este asertimiento distendido y todo eso. Y bueno, pero ¿por qué? Cuando en el resto de América Latina ha funcionado más el garrote que la zanahoria. Con nosotros ha sido todo zanahoria. Tierras raras. Las tierras raras son muy importantes para los Estados Unidos en un momento en que China es poseedor de grandes cantidades en su propio territorio, pero además también tiene mucha influencia y penetración en África, donde hay también tierras raras, y es un terreno que ha perdido Occidente en Europa. Entonces, Estados Unidos necesita tierras raras, y bueno, se ha descubierto, no ahora, lo descubrió Aduanas hace años, me parece que en el 2014, cuando era director de Aduanas Fernando Fernández, ya se sabía por un estudio que había tierras raras. Aquí entonces me parece que ese trato diferente al de los demás, creo que tiene un poco que ver con el tema de las tierras raras que necesita el gobierno de los Estados Unidos para todo lo que es la tecnología, claro, ¿no? El desarrollo tecnológico de hoy. La posición, algo que me llamó la atención, porque todos los gobiernos que hemos tenido hasta ahora habían recibido de parte del Departamento de Estado de Estados Unidos generalmente unos informes atacando a República Dominicana por el trato dado hacia Haití y de alguna manera pues habían responsabilizado a República Dominicana de la situación haitiana y no habían enfocado el problema en una de sus raíces, que es su propia élite, que ha emigrado, se ha desentendido y logró por el mundo hacer que el mundo viera a República Dominicana como culpable de ese problema. Marco Rubio tiene un enfoque diferente, menciona la responsabilidad en las élites, que aunque hay que ayudarla. ¿Tú crees que en lo adelante, por lo menos, que esto ha coincidido ahí, escúchame que estás metiendo un poquito para formularte la pregunta, ha coincidido con el desmonte de la USAID por parte de Donald Trump de los recursos a la USAID, que tenía una agenda, no solo para la República Dominicana, sino una agenda global, pero con el tema migratorio, pues fomentaba una serie de ONG que iban entonces en contra de los intereses de República Dominicana. ¿Significará esto que en lo adelante, desde tu punto de vista, por lo menos en la gestión de Donald Trump, República Dominicana en ese sentido, sea vista de una manera diferente y sin presiones para manejar el tema migratorio haitiano? Mira, todo dependerá de los intereses de Estados Unidos. Estados Unidos no tiene amigos ni enemigos. Como dijo un diplomático, canciller inglés, no hay enemigos ni enemigos. No tenemos amigos perpetuos ni enemigos eternos, o sea, tenemos intereses. Entonces todo dependerá. Ahora mismo Estados Unidos tiene interés en tierras raras. Ahora mismo Estados Unidos tiene interés en países que se le acerquen y el gobierno dominicano se ha acercado. Entonces, de acuerdo a lo que vaya ocurriendo, a cómo se vayan desenvolviendo los acontecimientos, en esa misma medida Estados Unidos nos dará un trato o de una manera o de otra. O será el garrote o será la zanahoria, ¿verdad? Entonces, hay que esperar. Hasta ahora el trato ha sido, diríamos, bueno, por lo que hemos visto públicamente de la visita del canciller. ¿Por qué has insistido dos veces en lo que hemos visto públicamente? ¿Entiendes que puede haber alguna agenda diferente o aparte de lo que se ha tratado? Es probable. Lo que conoce el público es lo que se dijo en la rueda de prensa. Sí. Pero hay que ver qué hay detrás de todo eso, qué hablaron en privado el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, y el presidente dominicano, Luis Abinader. Por eso yo me estoy refiriendo y estoy analizando las cosas partiendo de las ruedas de prensa en lo que ellos emitieron algunos juicios. Entonces, partiendo de ahí, el trato fue de zanahoria, ¿no? ¿Te parece que todo fue como muy bonito? Sí, muy bonito, pero yo creo que tiene que ver un poco con esa seducción a la República Dominicana por el tema de las tierras raras. Fíjate tú que el trato a Venezuela no fue como el discurso de campaña. Hubo un enviado
Hubo una reunión, hasta yo la vi distendida, entre Maduro y el enviado de los Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, ahí está el tema petróleo, ¿no? Y ahí está el tema también de que Venezuela ahora no está sola. Venezuela es parte de los BRICS. Sí, sí. Y cuando hablo de los BRICS, lo quiero explicar. Estamos hablando de una articulación que representa el 31% del PIB mundial. Y su contrapeso de Occidente, que es el G7, representa el 28% del PIB mundial. Visto así, dicen, eso no es nada. Pero cuando se crearon, cuando el G7 se creó, representaba el 45% del PIB mundial y los BRICS apenas representaban el 16% del PIB mundial. Lo que te quiere decir, como tú decías en principio, cuando introducías esta entrevista, estamos asistiendo a un mundo multipolar. Ya los Estados Unidos tienen las manos sueltas para imponer la agenda a nivel global. Ya tiene que contar con su contrapeso, que son los países articulados en los BRICS. Manolo, antes de irte y muy breve, el foco político tengo que colocarlo en la política local. ¿Cómo anda la fuerza del pueblo, el Congreso y qué se espera? Bueno, la fuerza del pueblo creciendo de manera exponencial. Ante lo que hemos visto en las encuestas, una debacle de la popularidad del presidente Luis Abinader, que ha caído en más de un 30% de su popularidad, e incluso la popularidad del PRM se ha desplomado, y estamos en simpatía del PRM y la fuerza del pueblo muy cerca. La diferencia son 5 puntos porcentuales entre el PRM y la fuerza del pueblo a nivel nacional. Y en el Distrito Nacional, ya que menciona a nivel nacional, la fuerza del pueblo encabeza las preferencias del electorado en el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo. Lo que quiere decir que en este Congreso estamos fortaleciendo nuestra estructura partidaria de cara a lo que nos viene, ¿verdad? Hacer una oposición constructiva siempre de cara a la toma del poder político con el compañero Leonel Fernández en el 2028. Bueno, gracias. Me imagino que tendrás aspiraciones, pero más adelante hablaremos de eso. Señores, gracias a Manolo Pichardo, que ha estado con nosotros esta tarde. No se vaya, nos queda más contenido en Foco Político con Carlos del Pozo a través de ATV Canal 35.